Vamos a recapitular todo lo que hemos dicho. Hemos hablado de un ambiente geodinámico global donde se nos forman los magmas primarios, que es en una zona de unos 100 kilómetros llamada estenosfera, donde se nos produce la fusión parcial. Eso de la fusión parcial era pues que parte me funde y parte no. No se me funde todo como ocurre en esta zona de aquí del diagrama, sino que parte me queda fundida y parte no. Y en función del entorno tectónico donde estemos, se nos van a formar unos magmas primarios u otros, que eran magmas subalcalinos, toleítico y calcoalcalino por un lado, toleítico en dorsales oceánicas, calcoalcalino, zonas de subducción, y un magma alcalino en zonas de intraplaca. Tenemos tres magmas primarios, por lo tanto, tres tipos de magmas padres. Podemos tener, del mismo modo en que nosotros podemos tener un padre rubio, un padre moreno, un padre con rasgos asiáticos, pues los magmas también pueden tener padres distintos. Un padre toleítico, un padre calcoalcalino y un padre alcalino, o calcoalcalino, toleítico y alcalino. Son los tres principales magmas primarios y las tres principales series magmáticas, que luego, como digo, cuando uno estudia todas las provincias de rocas, le generan estas series magmáticas, que son todos estos nombres de rocas, que no entran en ellas, que hay aquí. Pero fijaros que algunas os van a sonar: riolita. Esto es para rocas volcánicas. Las rocas plutónicas tienen exactamente el mismo, pero en vez de estar riolita están los granitos, en vez de los basaltos están los gabros, etcétera. Bueno, si queréis podéis mirar equivalencia entre rocas volcánicas y plutónicas por internet. Buscáis diagrama, anotar QAPF volcánico, QAPF plutónico, y podéis ver las equivalencias entre las distintas rocas. Os vais a fijar que muchos nombres os van a sonar, sobre todo granito, riolita, basalto, etcétera. Bueno, ya hemos visto cómo se generan magmas primarios, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos el magma formado? El magma primario, una vez que se forma, le pueden ocurrir una serie de perrerías. Va a ser maltratado, va a ser sacudido a más no poder, le van a dar golpes por todos los lados. Porque hasta ahora lo que hemos visto es la fusión parcial. No hemos salido de ahí. No penséis que todo este tiempo que he estado hablando hemos hablado de mucho. He hablado solo de un proceso que se denomina fusión parcial. Y como esta fusión genera distintos magmas, en función del entorno tectónico en el que estemos. Una vez generado este magma, le van a pasar una serie de perrerías que ni os podéis imaginar, que en esta imagen que tengo aquí se representan bastante bien. Fijaros, estas flechitas de aquí abajo, estas dos primeras, pone aquí, fijaros, tipos de magma primario. Entonces, se nos encaja el magma primario en una cámara magmática. Esto que el profesor Mangas decía, una cámara magmática que está en contacto entre el manto superior y la corteza y la parte inferior de la corteza. Bueno, ahí está la cámara magmática. Muy bien. En el momento en que un magma primario se te emplaza en la cámara magmática, como digo, le pasa de todo al pobrecillo. Lo primero que te puede pasar, bueno, vamos a ver muchos procesos que se denominan procesos de diferenciación magmática. Vamos a ver un poquito por alto, tampoco vamos a entrar en detalle en ellos. Vamos a ver que son varios y pueden ocurrir todos o pueden ocurrir unos pocos. Hay algunos que son más importantes, hay otros que son menos importantes. Lo primero que nos puede pasar en esa imagen es que nuestro magma se bifurque en dos. Uno se va para aquí, uno se va para Cuenca y el otro se va para Albacete. Aquí lo tenemos. Este marcha para Cuenca, por aquí. Mira qué bonito el camino de Cuenca. Y este que se me va para Albacete. Mira qué bonito el camino de aquí para Albacete. Este va por carretera nacional y este por autopista. Pero bueno, eso nos diferencia. El que marcha para Cuenca, vamos a olvidarnos un poquito de él. Luego seguiremos hablando del de Cuenca. Vamos a ver el que se nos va para Albacete por aquí. Bueno, creo que por aquí sí va Albacete. Bueno, una cosa u otra. El magma no es un magma que queda flotando en un espacio etéreo, no.
Las cámaras magmáticas tienen unos límites, tienen unas paredes. Y estas paredes pueden interaccionar con el fundido. Si el fundido tiene suficiente temperatura, ¿qué pasa? La cámara magmática, por un aumento de temperatura, simplemente puede pasarme la línea de Solidus. Estoy calentando la cámara magmática y parte de esta cámara magmática va a sufrir lo que se podría definir como una especie de fusión parcial de la cámara magmática. Es una fusión de la cámara. Y va a producir un proceso que se denomina contaminación. Me va a contaminar el magma con componentes de la cámara magmática. Otra cosa que me puede pasar es que nuestro fundido se empieza a enfriar y le va a ocurrir un proceso que es muy importante en la diferenciación magmática, y casi que es el más importante. Dentro de los procesos de diferenciación magmática, este de aquí, que es la cristalización fraccionada, va a empezar a ocurrir. Los fundidos, los magmas, nuevamente, si el manto del que provenían no era como un cubito de hielo, donde tú fundes el hielo y te da agua, el fundido que generas en un magma tampoco es agua. De tal modo que si solidifica parte del agua, te va a dar un cubito de hielo. En este caso, cuando un magma es un fundido multicomposicional e incluso multifásico. No solo tienes fases fundidas, tienes fases gaseosas, tienes fases sólidas que se encuentran en suspensión en ese magma. Y muchas veces el magma empieza a cristalizar, pero no lo hace todo de un solo, sino que empiezan a cristalizar primero unos minerales, luego otros, en una secuencia de cristalización que se denomina secuencia de Bowman, que la mencioné en el vídeo en el que hablaba de rocas, de tipos de rocas. Ya mencioné la secuencia de Bowman. Aquí la vuelvo a traer. De cristalización fraccionada. Perdón, series de Bowman no, series de Bowen. Bowman es de estratigrafía, que lo mencionábamos en el vídeo de Feliz de Antromero. Las series de Bowen, perdón. Fijaros, lo primero que cristaliza en las series de Bowen, aquí, a medida que vamos bajando aquí, va reduciéndose la temperatura. Lo primero que cristaliza es el olivino, pero no cristaliza el olivino en sí. El olivino es una serie de minerales donde algunos tienen magnesio, otro hierro y luego una combinación intermedia entre ellos, de hierro y magnesio. Los primeros que te empiezan a cristalizar de alta temperatura son olivinos magnésicos, los que se denominan forsterita. Y a medida que te va bajando la temperatura, te va cristalizando el olivino de magnesio y luego te empieza a cristalizar el olivino de hierro. Después de los olivinos, comienzan a cristalizar los piroxenos. Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos, para simplificar un poquito, tenemos piroxenos férricos, piroxenos magnésicos. Comienzan a cristalizar los piroxenos magnésicos, los piroxenos férricos. Si os dais cuenta, está sucediendo una cosa. En todo momento estoy diciendo que me está cristalizando, es decir, se me está quitando del fundido hierro, magnesio, etcétera, pero que el fundido que me va quedando se me va empobreciendo en esto. La secuencia de Bowen completa es esta de aquí: olivino, piroxeno, luego anfíboles, luego biotita mica. Por otro lado viene la que se denomina serie continua, que es de las plagioclasas, para terminar formando feldespatos, moscovita y finalmente cuarzo. A lo que quiero ir. A medida que vamos avanzando en la cristalización fraccionada, el magma se me va empobreciendo en los elementos que me van cristalizando. Y el magma se me va enriqueciendo en estos materiales que me están quedando en el fundido. De hecho, esto es muy importante cuando uno estudia provincias de rocas ígneas, porque muchas veces los elementos interesantes económicamente son elementos que les gusta estar en el fundido hasta que no les queda de otra y ya tienen que cristalizar. Estos elementos que quedan en el fundido, llega un momento en que el fundido está muy enriquecido en estos elementos y aunque en un principio tengan muy poca proporción en el magma, en las últimas fases de cristalización ya tienen bastantes.
Bueno, el, como iba diciendo, si aquí hago un corte es porque, como digo, como dije al principio, tengo muchachos estudiando en primaria y ahora están en su hora de juegos y me están liando un poquito. Bueno, seguimos. Eh, la cristalización fraccionada continua y se va el magma enriqueciendo en determinados elementos. Muchos de estos elementos son interesantes económicamente y se quedan en el magma de la, hasta el final de la cristalización. Por lo que este material último en cristalizar puede ser rico en elementos interesantes económicamente, tierras raras, etcétera. Por eso digo que este proceso de cristalización fraccionada puede ser verdaderamente interesante y los procesos de evolución magmática pueden ser verdaderamente interesantes incluso desde un punto de vista económico. Como digo, este proceso de cristalización fraccionada es bastante importante desde un punto de vista de evolución magmática, pero no es el único. Ya vimos el de asimilación, el de contaminación. Pueden incluso quedar xenolitos. Y aquí lo tenemos, fijaros en esto de aquí. ¿Qué es un xenolito? Muchas veces parte de la cámara magmática se desprende y queda inmersa dentro del magma, pero no llega a fundir. Entonces, esto conforma lo que se denomina un xenolito. Para entenderlo mejor, fijaros, tengo una imagen aquí de un basalto. A ver si aquí me la cargo. Fijaros, esto de aquí es un basalto. Es un basalto vacuolar, que es todo esto negro de aquí, pero fijaros qué cosa más interesante tiene este fragmento de aquí. Este fragmento es una dunita. Acordaros de aquí, de este diagrama triangular, este diagrama triangular que poníamos aquí. Fijaros, aquí arriba hay una roca que tiene más del 90% entre clinopiroxeno, ortopiroxeno y olivino, más del 90% de olivino. Es una roca muy rica en olivino, dunita. Es esta roca que me aparece aquí. Fijaros, todo esto verde es olivino. Y esto de aquí es parte de la cámara magmática, donde está donde están el magma que luego da el basalto. De hecho, si volvemos a esta imagen de aquí, muchas veces las dunitas, perdón, a esta no, a esta tampoco, a esta de aquí. Fijaros aquí, la cristalización fraccionada, muchas veces esto me forma cúmulos basales, que es lo que pone aquí, cúmulos basales. Estos cúmulos basales, si nos fijamos nuevamente en la serie de Bowen, fijaros que todo tiene un significado. Y si encuentro la imagen de la serie de Bowen, que es esta de aquí, lo primero que me cristaliza es olivino. Por lo tanto, los primeros cúmulos que se me van a formar son de olivino. Estos cúmulos, cuando cristalizan, me pasan a formar parte de la cámara magmática. Pero muchas veces luego son arrastrados hacia arriba y pasan estas cosas de aquí. Que te viene un basalto con esta textura de cúmulos de aquí, de dunita. Fijaros cómo todo tiene una explicación, ¿verdad? Bueno, otro proceso de diferenciación magmática es el que puede suceder aquí con las paredes de la cámara magmática. Muchas veces las paredes de la cámara magmática, como dije, se pueden fundir y pasar a formar parte del fundido, que eso es la contaminación. Pero la asimilación es un proceso recíproco. Igual, parte de las paredes de la cámara magmática pasa al fundido, pero parte del fundido pasa también a la cámara magmática. Se produce una especie de metasomatismo. Si no sabéis lo que es, podéis buscarlo. El metasomatismo es cuando, por un efecto de la temperatura, una roca encajante que tiene un fundido magmático, interactúa e intercambia elementos entre el fundido y la cámara que lo rodea. Eso es un proceso de asimilación magmática. Y finalmente, fijaros, con el fundido que se me había ido para Albacete, por aquí, o para Cuenca, yo no me acuerdo lo que era, puede regresar y juntarse con este de aquí. Pero claro, el fundido que tengo por aquí, otra parte. ¿Qué pasa? Por ejemplo, desgasificación, se me olvidó decíroslo, puede tener desgasificación y perder gases, etcétera. Fijaros que el fundido que tengo ya aquí arriba
es muy distinto al que me entró por aquí. Ya ha sufrido contaminación, cristalización fraccionada, dentro de enclaves, enolitos, etcétera. Y este magma que me viene por aquí también ha podido sufrir lo mismo. Y al final se me mezclan dos magmas. Tengo mezcla de magmas, que puede ser de dos tipos. No tienen traducción al español. Un mixing, que viene siendo una mezcla completa, que para que lo entendáis bien es si mezcláis agua y alcohol etílico, revolvéis y os queda todo junto. El alcohol se disuelve bien en el agua. Tenemos un mixing completo. Lo mismo con agua y sal, por poner un ejemplo de un líquido y un sólido, agua y azúcar. Tú revuelves bien, vas a sentir el sabor, pero si lo miras, pues vas a ver que es una única fase. No vas a ver dos cosas distintas por ahí. Eso es mixing. Y ese proceso pasa también con magmas. Cuando se nos mezclan dos magmas, se nos pueden mezclar completamente. Pero puede ocurrir otro proceso que se denomina también mingling. En este caso, los magmas no son, digamos, solubles. Y nos forman una especie de burbujas como si fuese agua y aceite cuando revuelves, que te quedan una especie de burbujitas del aceite que te quedan dentro del agua, pero que no se disuelven. Eso es un proceso de mingling y también sucede cuando se te mezclan magmas. De hecho, suelen ser bastante reconocibles porque cuando te cristaliza todo el magma, sobre todo si te ocurre a profundidad, y en vez de ser con rocas volcánicas, te ocurre en rocas plutónicas. Pues tienes un plutón de igual un granito muy bonito y de repente te encuentras unas burbujas, se nos generan estas esferas y la verdad pueden suceder cosas muy bonitas. Estas esferas igual muchas veces tienen una corteza de crecimiento de minerales alrededor, como pueden ser biotitas.